Hay que mirar a la familia como un todo para ayudar a sus miembros a descubrir cómo se conectan unas con otras. Hay dos maneras en que la conexión puede expresarse: las inconscientes, que son el amor ciego, difundido a través de las generaciones, y no pueden traer la curación, y los del alma, aquello que proporciona el amor de curación. Por lo general seguimos el amor ciego, y hacerlo a ciegas significa hacerlo sin darse cuenta. En las constelaciones familiares los caminos del amor ciego se hacen visibles, y a través de esta conciencia podemos volver a conectar con el amor del espíritu. Ambos vienen del amor en la familia. Los primeros, de forma inconsciente y enmarañados, no pueden traer la felicidad. Como en los niños muy pequeños, en lo más profundo hay un deseo de pertenecer a nuestra familia y ser leales a ella, asumiendo los problemas familiares que no podemos resolver. Sorprendentemente, este proceso se extiende a los miembros de la familia que ni siquiera participan de un modo activo. Así funcionan esto en gran medida al margen de cualquier intención consciente y por lo tanto, realmente no podemos cambiar hasta que veamos lo que es. El tipo de visión que se produce en la constelación generalmente abre el camino hacia el amor. El objetivo más profundo del alma es el amor a la familia, sin excepciones. El amor que lleva implícito la paz restaurada y la libertad. La familia siempre es muy extensa y estamos profundamente conectados a nuestros antepasados. Y la opción no es solo si estamos conectados en el subconsciente de forma incorrecta o en el fortalecimiento del amor consciente. El deseo es vivir felices. Siempre que existe un trauma familiar que haya dejado una cicatriz a alguien de una generación posterior, tendrá que asumir la carga mediante la repetición de un destino trágico, estando enfermo de alguna manera o por el sufrimiento en sus vidas. La Biblia ya lo ha mencionado. Asumir este tipo de carga se denomina identificación con otro miembro de la familia u otra persona que sufrió la exclusión. En el proceso de la constelación, la gente sale de la identificación inconsciente con los demás y así restaura la dignidad hacia los muertos y los vivos. La idea de que los antepasados, su influencia, sus vivencias, son una parte importante en la vida de las personas, se encuentra extendida ante la mayoría de las culturas tradicionales del planeta, existiendo férreas tradiciones en América Latina, África, China y Japón, incluso entre las clases económicamente poderosas. En la Europa antigua, el culto a los antepasados era también un elemento comúnmente aceptado, y por eso se erigían altares hogareños para tenerlos siempre presentes. La pervivencia de algunas fiestas paganas dentro del marco cristiano actual, como la celebración del Día de los Difuntos, nos recuerda que, aunque casi borrada de nuestra conciencia, el alma familiar sigue viva y presente. Sin embargo, debemos reconocer que en Occidente en general, la figura de los difuntos familiares ya no tiene el peso de antaño, como tampoco la tienen los ancianos, ni siquiera para consultarles. ¿Cómo buscar causas de comportamiento en familiares desaparecidos de los cuales apenas si guardamos unos someros recuerdos, mayormente por boca de nuestros padres? Aunque todos admitimos que los genes heredados no forman nuestra identidad, resulta poco fiable describir el comportamiento de personas hace tiempo fallecidas. Al menos nos va a faltar objetividad. Cuando en el siglo XX irrumpieron el psicoanálisis y el conductismo, la influencia del árbol genealógico se descuidó, centrando su atención en el núcleo familiar más inmediato, así como en el propio comportamiento del individuo. Desde ese momento, la figura de los padres alcanzó una importancia tal que solamente se hablaba de ella en las terapias psicológicas, habitualmente de forma peyorativa. Llegaron los traumas de la niñez. Con la llegada de este nuevo siglo, nuestra sociedad está empezando a recuperar algo que durante milenios formó parte de su bagaje cultural y que solo en tiempos recientes fue rechazado: el concepto global de familia, tanto presente como fallecida. Ahora también se reconoce la influencia de personas menos presentes en nuestras vidas, como los tíos, abuelos, primos, los que indudablemente nos lleva a una suma de datos que nos pueden confundir. Así, en este campo de investigación y de sanación, están surgiendo nuevas terapias,
nuevos conceptos y nuevas propuestas, basadas todas en una idea fundamental. No podemos huir del sistema familiar, no podemos negarlo ni ignorarlo. De hecho, a donde quiera que vayamos, llevaremos con nosotros toda nuestra historia y la historia de nuestros antepasados. Y ante la historia de la familia solo tenemos una opción constructiva: conocerla, aceptarla, integrarla y a partir de ahí liberarnos y abrirnos a una nueva dimensión de la existencia. Claro que en demasiadas ocasiones se repite el mismo esquema. La familia es culpable y responsable de nuestros actos actuales y nosotros somos siempre las víctimas. La psicología moderna tiene ahora un interés desmesurado en encontrar los que ellos denominan como traumas heredados, refiriéndose a aquellos hechos causados por otras personas que nos hicieron daño en el pasado. Ningún atisbo de nuestra responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos. La forma más fácil y directa para conocer la historia familiar consiste en preguntar, en interesarse por ello. Las personas de mayor edad suelen guardar la memoria del clan y se convierten así en la mejor referencia directa. El estudio de los árboles genealógicos, de los archivos y las fotografías representan también una ayuda fundamental. Las nuevas terapias generacionales proporcionan también un marco adecuado para la comprensión y la sanación de las historias familiares no resueltas. Esta es la idea original de las constelaciones familiares, pues introducirse en esta terapia nos da la oportunidad de ver de un modo directo e inmediato cómo está el sistema familiar y cuáles son los nudos o las dificultades que se han generado en el clan y que tienen una repercusión directa en nuestra vida presente. Después, y para evitar ser unos simples observadores de nuestra historia familiar, tratando de cumplir la misión de estas terapias, hay que buscar la aceptación de lo que existe por medio de maniobras correctoras que permitan crear una nueva imagen familiar interior. La huida, el reproche o sentirse víctima no son opciones. Una de las principales aportaciones de este enfoque generacional consiste en la comprobación de que existe un inconsciente familiar, algo que viene a sumarse a la propia experiencia, tanto social como individual del ser humano. Este inconsciente familiar se nutre del entorno social y con el tiempo penetra en la parte individual, incorporando inconscientemente los temas imperantes de esta cultura, y al mismo tiempo filtrándolos de una manera que es particular a cada familia. De este modo, sin que podamos eludir la conciencia colectiva que todos poseemos, es decir, de las historias, mitos y arquetipos, que son comunes a toda la humanidad, nos vemos influidos por el hecho de haber nacido en un país y en un tiempo determinado. Hágase esta pregunta: si hubiera estado en su mano, ¿en qué país y época le hubiera gustado vivir? Curiosamente, casi nadie elige volver a nacer en el mismo lugar. Al mismo tiempo, la familia actúa de filtro social, condicionándonos, pero no dirigiéndonos rotundamente. Por supuesto, haber nacido en el sur de Europa, con su arraigo hacia la doctrina cristiana, no es lo mismo que en otra laica y liberal. No obstante, como ya sabemos, la rebeldía habitual en los jóvenes les puede hacer rechazar, sin más razonamientos, lo que le ha sido inculcado, por razonables que sean esos principios. La realidad es que el niño, desde que está desarrollándose en el vientre materno, empieza a percibir información y sensaciones de los miembros de su familia. Es la transmisión genética. Los abuelos, padres, tíos, incluso los hermanos mayores, ya nacidos, proyectan sobre él sus deseos, sus anhelos, las historias no resueltas. Es el ambiente, el clima y los sonidos lo que le llega nítidamente a través de la barrera amniótica, condicionándole ya desde ese momento sin que pueda hacer nada para defenderse. La propia elección no le llegará hasta mucho después, cuando la madurez se emancipe, pero de no hacerlo cuanto antes su propia existencia estará sumamente condicionada por la familia. De esa influencia dependerá que lo consideremos como una carga o un regalo que se le otorga desde su nacimiento. Toda esta teoría transgeneracional se apoya en la idea de que existe una transmisión genética de la historia familiar que tiene un impacto decisivo sobre cada persona. Esa transmisión y sus consecuencias se pueden comprobar de un modo empírico, aunque su naturaleza sea hoy por hoy un misterio y un desafío para todos nosotros.
Algunas teorías afirman que esta transmisión se incorpora al campo de la expresión de las historias familiares, tanto en el plano verbal como en el no verbal. Así, serían tan elocuentes las historias que se cuentan como las que no se cuentan, e incluso los gestos o las expresiones corporales que se asocian al recuerdo o la evocación de unos u otros familiares. Para otros investigadores, sin embargo, la transmisión se explica en el marco de la teoría de los campos morfogenéticos. Así el individuo se forma en el seno de un sistema con unas energías y unas disposiciones particulares que influyen de modo decisivo en su ser. No serían, por tanto, tan importantes las vivencias de estos familiares como los impulsos nerviosos que transmiten a los nuevos descendientes. En resumen, sea cual sea la naturaleza real de esta transmisión genealógica, no cabe duda de su realidad y su importancia. Hechos que se comprueban de forma cotidiana en los talleres y sesiones terapéuticas. Finalmente podemos afirmar que heredamos los conflictos familiares no resueltos. Desde la perspectiva primal, estos conflictos tienen que ver, en esencia, con la ausencia de duelo, la falta de reconocimiento y los secretos de familia. Pero, ¿qué subyace en el trabajo de las constelaciones? Demuestra que los seres humanos estamos profundamente relacionados entre sí y todos podemos, en diversos grados, sentir los sentimientos del otro. En este trabajo nos encontramos con que la gente de todas las culturas han sabido siempre, que podemos sentir los sentimientos de los demás, pero solo a través de una apertura natural y agradable. El ser humano muestra empatía con los demás, al menos cuando se siente seguro. Algunos logran esto incluso en circunstancias muy difíciles. La física cuántica nos dice que estamos conectados en una especie de campo de energía que nos guiará siempre que nos conectemos a ella. Bert Hellinger lo llama el espíritu, y ambas demuestran que hay una conexión de amor entre las personas que antes no había sido tenida en cuenta, una benévola energía a nuestra disposición. Todo lo que necesitamos hacer es estar presentes, en calma, sin intenciones, planes, miedos, prejuicios, solo estar presente y observar y sentir lo que está sucediendo. Esta energía siempre nos guiará hacia la reconciliación, y esto significa que la totalidad de algunas almas se convertirán en un todo dentro de la familia. A menudo se trata de convertirse en un solo grupo más numeroso, como en la reconciliación con personas de otra nación o fe. El método de este trabajo se basa en alimentar el amor, el respeto, llevarlo a la conciencia. Cualquiera que sea la teoría, la experiencia práctica durante muchos años sugiere hacer constelaciones familiares para experimentar que hay un campo que de alguna manera une a los miembros de la familia. Este campo de la familia conoce el fondo de la realidad de esta familia. Esto se llama el alma de la familia, ya que contiene no solo las profundas heridas asentadas, sino también el modo de curación. En la primera parte de la constelación los sentimientos se muestran enredados. Los representantes son suavemente llevados a otras posiciones en la constelación, a vivir la experiencia de sus relaciones con los otros miembros de forma diferente. Los miembros desaparecidos se añaden a la constelación y se hacen visibles profundas conexiones. Los miembros de la familia asumen la responsabilidad de sus acciones, otras el honor, y ambos avanzan en su propia dignidad. Y poco a poco los miembros de la familia sienten que ahora tienen un mejor lugar, simbólicamente en este círculo, y que pueden transferir estas sensaciones a sus vidas. Pronto se puede ver que la aceptación avanza en todas direcciones, y que cuando la sesión continúa las necesidades del alma emergen, y se presentan los requisitos de curación. Los miembros de las constelaciones expresan pesar, tristeza, compasión profunda y necesidad de incluir de nuevo a los ausentes. A veces los sentimientos profundos reprimidos emergen. Una familia extendida parece tener un campo y el ámbito de aplicación está bien definido, porque se puede ver que los miembros de la familia están incluidos en él. Cuando alguien en la familia ha sufrido y de alguna manera ha sido excluido, este miembro es representado por un miembro de la familia actual, de tantas generaciones como se necesite para llevar esto a la conciencia de la familia. No solamente se observa la línea sanguínea, sino que también incluye otras personas
que han perjudicado a nuestra familia o fueron perjudicados por ella. Así el campo de la familia o el alma puede ser bastante extenso cuando analizamos los conflictos a gran escala, por lo que el terapeuta llevará las inclusiones que considere necesarias. La humildad, respeto y el amor que se desarrolla cuando el excluido es aceptado es muy intenso en todos los participantes y observadores. La persona que presenta el tema, los representantes y todos los otros miembros del grupo que estén siendo representados deben dejar que fluyan siempre los sentimientos, olvidándose de ideas preconcebidas. Es bueno que los representantes no sepan mucho, mejor aún nada, acerca de la familia que van a representar. De esta manera no están condicionados y no desarrollan antes ideas a aplicar, por lo que se ven obligados a confiar en su conciencia. El papel de terapeuta es guiar a la evolución del proceso, un poco como mediador. A menudo solo tiene un conocimiento superficial del problema. El campo se percibe fuertemente cuando todas las personas que intervienen prestan toda su atención a la constelación. Fuera de este sentimiento y la aceptación de lo que es, los niveles más profundos de lo que realmente es también emergen. Los representantes se sientan atraídos hacia los diferentes miembros de la familia y esto permite resaltar las necesidades más profundas dentro de la misma para curar las heridas o simplemente para manifestar su más profundo amor a miembros de la familia que nunca se conocieron. A pesar de que vivimos en tiempos de fuerte desarrollo de la individualidad, el alma todavía hace honor a la realidad de la tribu. Nos gusta creer que nosotros o la familia puede elegir a quién y quién incluir y a quién no. Y es posible, pero el precio que tendrá que ser pagado será asumido por las generaciones posteriores. El alma de la familia no descansará hasta que cada miembro esté totalmente incluido de nuevo. En busca de un profundo respeto mutuo, las personas deben abrir una conexión compartida y compasiva con los miembros de sus respectivas familias. Todos deben ser honrados como son, sin pretender cambiarlos. Lo que se hace en un grupo así, poco a poco se filtra en nuestra vida diaria, se convierte en un camino de entendimiento, comprensión y amor. Nuestro sentido de la familia se expande de una manera muy real. La gente suele decir, ahora siento que es real, ya pertenezco a la familia humana. Después de varios miles de sesiones, Bert Hellinger ha descubierto lo que él describe como las antiguas órdenes de amor, profundamente arraigados en el inconsciente de los grupos familiares. Este conocimiento olvidado, cuando es redescubierto y renovado, es tan poderoso que puede cambiar la vida de las personas. Lo que parece seguro es que estas alteraciones desencadenadas en las generaciones anteriores inevitablemente afectan la vida de las generaciones futuras y actuales. Pero cuando se admite esta influencia profunda en el sufrimiento individual, se revela como una luz completamente nueva que promueve la curación. El amor, incluso cuando está dañado y mal dirigido, puede transformarse en una fuerza para la curación y todo esto es una sola aplicación o sesión familiar. Los participantes pueden tener la oportunidad de experimentar su propia constelación y sirven como representantes de los miembros de la familia en las constelaciones de los demás participantes. A diferencia de las formas tradicionales de esta terapia, este enfoque contempla los hechos de la vida y la muerte de forma simple, evitando cualquier prejuicio, distorsión o negación. El amor es para muchas personas un valor absoluto. Lo consideran la fuerza que mueve el mundo. El amor todo lo puede, con el amor basta. Obviamente no es así. Mucho menos ahora, época en la cual solamente damos amor a cambio de algo, quizá de más amor, pero de ninguna manera es un sentimiento altruista. Exigimos siempre lo mismo que damos, como un intercambio, un trueque. Y cuando no somos correspondidos dejamos de amar. Quizá deberíamos entonces buscar otra palabra para definir este sentimiento tan pragmático, tan alejado del verdadero amor. ¿Cómo es posible dejar de amar bruscamente a alguien que un día nos hace daño,
nos traiciona o simplemente no nos ama en la misma medida? Ayer te quería, pero hoy ya no. Me has decepcionado. ¿Qué frase más clarificadora sobre la supuesta solidez de nuestros sentimientos? La conclusión actual es que entre iguales, el vínculo del amor supone un intercambio, un equilibrio, entre lo que cada uno da al otro y cada uno toma del otro. Sin este intercambio equilibrado, el vínculo entre iguales no puede mantenerse. Y ya que hablamos del amor, nada mejor que recordar que nacemos de unos padres y a ellos les debemos nuestra existencia. Queramos o no, estaremos vinculados a ellos toda nuestra existencia, tal y como la naturaleza en su conjunto lo está a todos los seres vivos. Pero en el origen de la vida o de la existencia, el vínculo es de naturaleza desigual. Un río procede de una fuente y no al contrario. No hay río que suministre agua a su propia fuente. También es verdad que el río puede más adelante suministrar su agua a otros ríos, los cuales se alimentarán de aquel. Parece una obviedad, el río fluye en una dirección y no en la contraria. Esto no significa que los hijos no amen a sus padres. Significa que a diferencia del amor entre iguales, que consiste en el intercambio equilibrado del dar y el tomar, el amor entre padres e hijos responde a otra dinámica. Los padres dan, los hijos toman. Los padres son los grandes, los anteriores la fuente. Por eso el flujo natural de su amor, como padres, es el de dar. Los hijos son los pequeños, los posteriores, y en consecuencia toman. Este equilibrio desigual se rompe cuando un hijo, por ejemplo, pretende ser más importante que sus padres. Bert Hellinger llama esto arrogancia. El hijo dice a los padres: soy mejor que ustedes, lo hago mejor que ustedes. Ciertamente el río puede llegar lejos y sin duda los padres se alegrarán de ello. La fuente se siente satisfecha de lo lejos que puede llegar el río. Pero esto no hace al hijo más grande que sus padres. Continuará siendo tributario de ellos, en el sentido de que jamás podrá devolverles lo recibido, como el río no puede alimentar a su fuente. El amor consiste entonces en respetar su grandeza, tomar lo que se recibe y mostrar gratitud. El equilibrio también se rompe, por tanto, cuando el hijo se niega a tomar. El hijo dice a sus padres: no quiero lo que me dan, o no lo quiero a ese precio. Sencillamente esto no es posible. Tenemos aquí una especie de autosuficiencia, con el río pretendiendo que por él discurran otras aguas diferentes a las que recibe, como si pudiera decidir quién es a base de ignorar de dónde viene. Estos órdenes del amor no son en absoluto preceptos morales, son sencillamente condiciones básicas para que el amor fluya, para que el agua no se disperse o no se estanque. Quienes pretendan ignorar estas condiciones tendrán, con toda seguridad, importantes dificultades para experimentar el amor en su vida. Así de simple, nadie puede verdaderamente amar si primero no sabe recibir y agradecer. Esto que decimos de padres e hijos tiene valor extensivo a las diferentes generaciones. En el seno de lo que Bert Hellinger llama alma familiar, todos tienen un lugar de dignidad y de respeto. Y todos quiere decir exactamente todos. Y significa algo muy preciso y de gran importancia. El alma familiar no acepta exclusiones. Cuando alguien es excluido, el flujo del amor se resiste. Hay muchas formas de excluir: ignorar, olvidar, marginar, pero también se excluye a alguien juzgándolo y condenándolo, o descalificándolo de muchas maneras. La abuela fue una prostituta, el abuelo un borracho, tu tío estaba loco y nos hizo sufrir mucho. O no me gusta tu marido. No se trata aquí de perdonar nada, sino de comprender que nada de lo que alguien haga le puede privar de su derecho o la pertenencia familiar. A veces la víctima se cree con el derecho a ser verdugo. Esta actitud no solo no arregla nada, sino que perturba aún más los órdenes del amor. Alguien posterior asumirá un destino semejante al de la persona excluida. En este sentido, cualquier venganza o arrogancia o desorden se convierte en una especie de boomerang. Alguien posterior sufrirá las consecuencias y nadie encontrará explicación a su sufrimiento. Estamos hablando de lo que Bert Hellinger llama destino ciego.
o amor ciego. Amor ciego es el del hijo que, para compensar la marginación que sufrió alguien anterior, asume sin saberlo su mismo destino. Amor ciego es el del hijo que, viendo que sus padres han sido infelices, no se permite a sí mismo ser feliz, como si al serlo se convirtiese en una especie de traidor. En este caso aquí no se trata de una exclusión, el hijo no toma de sus padres o pretende, con su infelicidad, ser digno de ellos o compensarles de alguna forma. Trabajo inútil, la ceguera la produce en este caso la idea de que se puede compensar una desgracia con otra desgracia, convirtiendo así en estéril el sufrimiento de los padres. No hay mejor manera de purgar la infelicidad de los que nos precedieron que llevar una vida feliz y fecunda. Las ideas principales de Bert Hellinger sobre los órdenes del amor se hallan en la base de su práctica. Estas ideas no constituyen en modo alguno algo parecido a un cuerpo dogmático, ni tampoco un conjunto de afirmaciones metafísicas. Buena parte de ellas son comunes a otras escuelas de terapia sistémica, como la estructural de Salvador Minuchin, o la transgeneracional de Iván Bosomensky-Nagy. Otras son aportaciones originales de Bert Hellinger. En cualquier caso, todas ellas se basan en la práctica clínica a modo de hipótesis que se confirman una y otra vez. Podríamos ilustrar las mismas ideas sobre los órdenes del amor describiendo la actitud de alguien, a quien podríamos llamar Juan, ante diversas figuras y acontecimientos de su sistema familiar. Veamos algunas precisiones importantes. 1. No se trata de una comunicación verbal que Juan diga o tenga que decir en vivo a sus padres. Se trata simplemente de una expresión que define una actitud interior. Son palabras que en este caso sirven solo para exteriorizar de forma consciente una toma de posición, ordenada ante los padres. 2. Tampoco se trata de una expresión literal. Cabe en su lugar cualquier otro tipo de palabras o frases que mantengan el mismo significado o definan la misma actitud. 3. Por último, tampoco se trata de afirmaciones positivas, en el sentido usual de pensamientos positivos. En otras palabras, si la actitud que así se expresa resulta forzada, no se recomienda la técnica de repetir o machacar hasta que suene natural. Más bien cabría sospechar algún tipo de dificultad que podría requerir tratamiento terapéutico, de modo idóneo a través del método de las constelaciones. 4. Acto seguido, Juan mira la imagen de sus padres o su representación. Poco a poco se da la vuelta hasta quedar de espaldas a ellos, pero apoyándose en ellos. Con este cambio de configuración se puede representar el agua fluyendo de su fuente. A partir de aquí Juan está en disposición de encarar la vida, o cualquier realidad concreta de la vida, personas, acontecimientos que necesite. Incluir expresamente a otros antepasados produce normalmente una experiencia de mayor fuerza para encarar la vida. Utilizando la misma imagen anterior, cuando Juan se da la vuelta y se apoya en sus padres, se encuentra tras ellos toda la hilera de antepasados, tan larga como puede imaginar o confeccionar. Todo un caudal de vida anterior tiene su continuidad hasta Juan, y a través de él, hacia generaciones nuevas. En el pasado, han podido suceder acontecimientos trágicos. Uno de los padres o cualquier otro ha podido tener un destino difícil. Pudo a su vez haber perdido temprano a uno de sus padres, haber perdido un hijo también a edad temprana, haber tenido una enfermedad dolorosa, una muerte trágica o violenta, haber sido encarcelado, haber sido objeto de abusos, o lo contrario, puede haber sido perpetrador de desgracias ajenas. Un aspecto importante en el enfoque es que los vínculos de sangre que conforman el alma familiar no son sólo los de vida, sino también los de muerte. Dicho de otra forma, entre perpetradores y víctimas se crea un vínculo tan fuerte que los incluye igualmente en el alma familiar. Y el alma no tolera exclusiones, por ello, en los hechos trágicos,
que Juan mire en relación con sus antepasados, es necesario incluir a las otras personas afectadas, sean víctimas o perpetradores. Solo es posible lograr la paz cuando, más allá de cualquier esquema de buenos y malos, de culpables o inocentes, Juan o cualquiera de nosotros podemos confiarnos a la vida y a sus veces inexplicables laberintos. Un amor interrumpido o un movimiento frustrado hacia uno de los padres puede desequilibrar a todo un sistema, también cuando hubo un miembro de la familia que murió tempranamente, o cuando alguien fue excluido de la familia o se le negó la pertenencia a la misma. En ocasiones, cuando una persona se incorpora a una familia al casarse con uno de sus miembros, puede ser excluido incluso desde sus comienzos, por no ser del agrado de uno o varios de ellos. Esta exclusión se puede agudizar con el paso del tiempo, pues sus hechos serán juzgados minuciosamente, encontrando siempre motivos para justificar esa exclusión. Frecuentemente las consecuencias de estos sucesos aparecen en generaciones posteriores, causando trastornos e incluso enfermedades en una persona. Estas exclusiones hacia miembros recién incorporados a la familia son muy frecuentes y perduran en el tiempo, afianzando los desacuerdos y desavenencias en lugar de buscar el acercamiento. Las constelaciones familiares revelan los enredos familiares inconscientes a los que una persona que consulta se halla sujeta. Esto permite, restableciendo los órdenes del amor, encontrar caminos para liberarse de los enredos y configurar una imagen de solución, que libera fuerzas curativas que raras veces se experimentan en psicoterapia con semejante intensidad. Se eliminan así los desórdenes e implicaciones sistémicas, la necesidad de vinculación y pertenencia, el equilibrio entre dar y tomar y el orden dentro del sistema son los factores claves. A veces la persona interesada se integra en el proceso de solución, a veces solo se queda observando. Este trabajo alcanza las profundidades del alma y requiere la cooperación atenta de todo el grupo. Este nuevo ordenamiento permite que vuelva a fluir el amor en el sistema familiar, poniendo en evidencia así el poder del amor y las fuerzas que gobiernan los vínculos en la familia. En los talleres se trabajan con asuntos problemáticos, también a quienes padecen enfermedades graves o que sufren experiencias repetidas de infortunio o que desean enfrentar los hechos irremediables de su historia familiar. Los órdenes del amor aplicado a la familia explican el orden natural del amor en la familia y también en otros importantes sistemas de las relaciones humanas, así como las funciones de los distintos miembros de la familia. Los sucesos traumáticos desencadenan una alteración de este orden natural, y si el trauma es demasiado grande, la familia a menudo no puede recuperarse con sus propios recursos al no poder restaurar el orden al que todos los miembros pertenecen en su lugar correcto. Cuando los órdenes del amor se han restaurado en la familia, los individuos se sienten seguros y por lo tanto felices. Al haber encontrado el lugar adecuado, los miembros también saben cuáles son sus funciones y cuáles no. Conectados con todos los que pertenecían a ese grupo, los miembros se sienten seguros y sienten la fuerza de la familia apoyándolos. Cuando se reconoce la conexión en la familia, las responsabilidades son compartidas claramente y los individuos se sienten aliviados. Ahora se puede tratar individualmente a cada uno de ellos sin tener que responsabilizarse y estar atrapados por lo que pasó anteriormente. En casi todas las familias hay cosas que han sucedido que pueden perturbar la armonía de la familia, siendo lo más importante que nadie haya sido olvidado o excluido. En cada grupo hay una necesidad de equilibrio entre dar y recibir, entre individuos, familias, empresas y grupos más grandes, incluidas las naciones. Los niños son especialmente sensibles y suelen quedar atrapados en esas emociones, incluso aunque no sean los protagonistas directos, llegando a tomarlos como propios. Además, hay ciertos acontecimientos que tienen un profundo impacto residual en miembros de la familia, tales como una muerte prematura de padres o abuelos, accidentes trágicos en el que un miembro de la familia ha fallecido, divorcio, abortos involuntarios y mucho más los provocados, muerte de un niño,
conocimiento de que un miembro de la familia ha sido considerado como la oveja negra, guerra, sobrevivientes de matanzas étnicas, descendientes de judíos, descendientes de esclavos negros africanos, adopciones, madre fallecida durante el parto. El trabajo de Bert Hellinger tiene mucho que ofrecer y su terapia hace que las personas se sientan mejor al curarse los dolorosos acontecimientos de nuestros antepasados. Es un camino espiritual que cura lo que está detrás de nosotros y aún en nosotros, de modo que somos libres para seguir llamando a nuestro yo más profundo en el aquí y ahora. Encontraremos la totalidad de la vida y la fuente de todo, como una ventana abierta de par en par que nos muestra las aventuras que nos esperan. Cualquiera que sea nuestra opción espiritual, e incluso si ni siquiera la tenemos, resultaremos fortalecidos, renovados, reformados y tendremos experiencias más directas de nuestras conexiones a la fuente de nuestra existencia. El trabajo de Bert Hellinger se dedica a unir lo que ha estado separado, de la curación a través de la reconciliación, el respeto, unidos a través del corazón, avanzar con el acuerdo profundo de ver la vida tal como es y con amor. El punto de partida puede ser de una molestia, cualquier cuestión urgente. Frente a lo que vemos como nuestro más profundo dolor, nos encontramos con que todas nuestras sensaciones están conectadas con la realidad del pasado, con la carga que asumieron quienes nos precedieron. Así pues, nuestro malestar, sino también nuestros talentos, intereses y amores, nos conectan con la gente que existió antes que nosotros. Lo que pensamos a menudo es la muestra de lo que pensaba otra persona que vivió antes que nosotros. A medida que amorosamente nos unimos a otras almas que estuvieron o están sufriendo, nuestro amor y su amor por volver a la vida hace desaparecer los síntomas. Con el apoyo de aquellos que vivieron antes que nosotros, llegamos a la paz, la fuerza y la libertad, que son los regalos que recibimos por seguir el llamado espíritu de reconciliación. Nuestra conciencia nos impulsa al amor, que brilla por igual para todos y en todo tiempo, y en presencia del gran amor, las personas desarrollan el poder que nos mueve, el poder que crea, mantiene y desarrolla todo lo que es. El trabajo de Bert Hellinger, que comenzó con un proceso que se parece a la terapia familiar, nos lleva realmente hasta donde queremos ir, porque al final no hay reconciliación con el mundo tal como es y hay que llegar a la fuente de todo. La gente puede unirse a un grupo de constelaciones familiares para buscar cualquier problema en su vida personal o en su familia. La idea de que el amor puede superar todo lo contradice la experiencia. Muchos padres ven cómo sus hijos caen en la enfermedad o en la adicción, o que se suicidan a pesar de haberles dado todo su amor. Por lo tanto, es obvio que se necesita algo más para que ese amor se logre. El conocimiento y reconocimiento de una orden del amor que actúa en las profundidades del alma. Mucho de esa orden es secreto, obra en lo hondo del alma y lo tapamos frecuentemente con nuestras ideas, objeciones, deseos o miedos. Hay que tocar las profundidades del alma, pues para experimentarlo es necesario vivir las órdenes del amor. Para un hijo, una de las órdenes del amor es que tome la vida tal como los padres se la dan. Ese tomar es una realización muy profunda que engloba el asentimiento a la vida y al destino de los límites y las posibilidades dados por los padres. Es un desprendimiento, una renuncia a exigencias que sobrepasan aquello que les llegó a través de los padres y que va mucho más allá de ellos, inclinándose ante el misterio del origen de la vida y abandonándose en él. Cuando eso se logra, el corazón se abre de par en par y la paz y la completitud se alcanzan. Tomando a los padres tal como son, se toma la plenitud de la vida tal como es. Claro que cada uno experimenta también que tiene algo único, personal e irrepetible que no podemos juzgar. Todo forma parte de un destino e independientemente de lo que uno haga o deje de hacer, de las ideas que defienda o rechace, lo hace cumpliendo un servicio que no comprende. Hellinger explica también que existe un sistema familiar con una conciencia común que en su mayor parte es inconsciente.
y esa conciencia lleva a que se respeten ciertas leyes implícitas u órdenes del amor, o a que en caso contrario existan compensaciones que pueden afectar a las siguientes generaciones. Por eso Hellinger, en las constelaciones que hace en sus cursos, da prioridad a las familias que tienen hijos. Preguntas que se pueden hacer. ¿Siente la necesidad de aclarar algo acerca de una relación importante en su vida? ¿Está en un punto en su vida donde es necesario tomar una decisión importante y no sabe qué hacer? ¿Tiene un hijo que le preocupa mucho? ¿Se ha preguntado por qué tiene los mismos problemas en sus relaciones? ¿Guarda sentimientos de culpa o fracaso o de profundo dolor y no sabe de dónde proceden? Quizá la causa está en nuestra madre y parece estar atascado en una desafortunada manera de relacionarnos. ¿Tiene problemas que le impiden ser feliz y quiere calibrarlos? ¿Se pregunta frecuentemente acerca de su relación con su pareja o sus hijos? ¿Tiene dificultad para saber dónde está su lugar en la vida? ¿Está usted o alguien de su familia gravemente enfermo? ¿Existe algún enfermo mental en su familia? ¿Hay algún miembro de su familia desaparecido? ¿Echa de menos a alguien? ¿Se pregunta por qué hay algunos miembros familiares a los que nunca se mencionan? Podría ser un niño abortado o alguien que murió trágicamente o desapareció en la guerra. ¿Es usted consciente de que hay acontecimientos muy dolorosos en su familia y que de alguna manera siente que le afectan? ¿A veces siente que la vida es demasiado difícil? Si tienes estas preguntas, es importante realizar una constelación familiar.